Vamos a continuar viendo el esquema RDFS. Habíamos comentado que el esquema RDFS sería la primera capa que nos encontramos dentro de esta arquitectura de web semántica de distintas tecnologías, que nos vamos a encontrar. La primera capa sería justo después de lo que es el modelo de datos RDF. En general, cualquier lenguaje de esquema, entre los cuales contaríamos el RDF, lo que nos va a aportar es información sobre determinados datos. El ejemplo que habíamos comentado era el esquema XML, que lo que va a dar es información de qué estructura tienen que tener los documentos XML que siguen ese esquema. De esta manera, mediante un analizador, se podría comprobar si un documento XML es correcto según el esquema o no. Otro esquema podría ser el de una base de datos. En este caso, lo que nos va a indicar es la información sobre las tablas, es decir, qué tipo de datos almacenan, qué relaciones existen, si son claves foráneas únicas o no. De esta manera se podría comprobar la integridad de la base de datos. Entonces, en ese sentido, estos dos casos serían para XML y otro para una base de datos. Si nos centramos en el esquema RDF o RDFS, vamos a ver qué nos va a aportar sobre el modelo de datos o sobre los datos representados en RDF. Por un lado, nos va a permitir asociarle o asignarle un determinado significado a los datos mediante la creación o el establecimiento de clases o tipos de datos. Por otro lado, vamos a ver que determinadas tripletas tienen un significado especial, que si son analizadas mediante un programa concreto, un analizador RDFS, nos va a permitir generar nuevas tripletas, es decir, inferir nuevo conocimiento, nuevas afirmaciones que inicialmente no se encontraban en el dominio o no las teníamos recogidas en el dominio. Y por último, también nos va a permitir establecer algunas relaciones sobre los datos que pueden tomar el objeto de una propiedad. Veremos que son unas restricciones muy básicas y que estas restricciones ya serían ampliadas en lo que son las ontologías, pero ya el esquema RDF o RDFS nos va a permitir unas pequeñas, unas mínimas restricciones. Una característica que tiene el esquema RDFS, a diferencia de otros lenguajes de esquema, es que tanto el lenguaje de esquema como los datos sobre los que opera, como el resultado, son todos grafos RDF. Así vamos a tener que las reglas de inferencia se van a representar mediante tripletas. Los datos sobre los que se van a operar esas reglas de inferencia también van a ser tripletas, y el resultado de esa inferencia a su vez también va a ser tripleta. Ya veremos en la clase práctica cómo, por ejemplo, la librería Apache Llena, cuando va a realizar un proceso de razonamiento sobre un esquema y un dato, veremos que son intercambiables uno por otro, ya que a todos los efectos son tripletas, son grafos de tripletas que el significado es independiente si es un esquema o los datos, a diferencia de otros esquemas donde está claramente diferenciada lo que es el esquema de lo que es el dato sobre el que se aplica. Habíamos visto muy brevemente algunas inferencias que se podrían hacer. Por ejemplo, vamos a esta que es un poquito más elaborada, que es la del dominio de la universidad. Digamos que aquí tendríamos lo que serían las distintas clases, tendríamos los miembros de la universidad, tendríamos por un lado la administración, los miembros académicos y los serían los técnicos. Dentro de los académicos tendríamos tres categorías: catedráticos, profesores titulares y asociados, asistentes. Y en este caso, por ejemplo, si tenemos clases y tenemos jerarquía, podemos decir que las asignaturas son impartidas por personal académico. Es algo que es una afirmación, eso puede ser conocimiento del dominio general de una universidad, pero luego tenemos un caso concreto, que es que Juan Pérez es titular, se ha contratado este año a esta persona y es titular. Entonces, en principio, simplemente indicando que Juan Pérez es titular, no podríamos saber si puede impartir asignaturas o no, no se dice por ningún lado. Sin embargo, sí se puede inferir. ¿Por qué? Porque una característica que tiene el personal académico es que puede impartir asignaturas. Si nos vamos al esquema anterior, vemos que el profesor titular, en concreto lo que sería un associate professor, es un caso particular de el
personal académico. Por tanto, cualquier cosa que pudiera hacer el personal académico lo podrá hacer una de sus clases, en este caso un profesor titular. Por tanto, se puede inferir que Juan Pérez impartiría asignaturas. Esto sería un ejemplo donde tendríamos en la parte superior, en esta parte de arriba, lo que sería el esquema. Este sería normalmente fijo, ya que para cada dominio existe un conocimiento, en este caso es reflejar el esquema que habíamos visto antes de la universidad, y por esta otra parte tendríamos los datos, estos digamos serían los casos particulares. En el caso del esquema RDF vamos a ver que nos va a permitir una serie de cosas sobre el modelo de datos. Inicialmente vamos a tener la posibilidad de agrupar todos los recursos, todos los que queramos, lógicamente, los recursos, en clases. De esa manera vamos a tener, podríamos decir, grupos de recursos que tienen propiedades comunes. Una característica de esos grupos es que se pueden definir subgrupos y, por tanto, lo que tendríamos sería una jerarquía. Por otro lado, un recurso puede ser una propiedad, lo habíamos comentado, que en el fondo las propiedades son recursos, y un tipo concreto de grupos o de clases de las que podemos asignar los recursos serían las propiedades, es decir, podemos indicar que un recurso concreto es una propiedad, y dentro de las propiedades se podrán definir tanto lo que sería su dominio y su rango. Veremos cómo esto va a permitir realizar un proceso de inferencia una vez establezcamos relaciones entre recursos mediante estas propiedades, haciendo uso del dominio y del rango. Otras dos características que tiene el esquema RDF es que nos va a permitir enlazar recursos, es decir, mediante unas propiedades, unas tripletas concretas, nos va a permitir enlazar información de recursos desde distintas partes de la web semántica, o en el caso de que estuviéramos usando datos enlazados de distintas fuentes. Y por último, siempre es importante pues, permitir añadir algún tipo de información adicional, básicamente información que sea legible por las personas a la hora de manejarlo, ya que hemos visto que los identificadores de recursos, los URI, suelen tener una estructura como muy críptica, ¿no? Muy espartana, y a veces eso no dice mucho sobre el recurso en sí. Entonces, de esa manera, pues de poder obtener información adicional, pues siempre es muy útil. Entonces, ahora vamos a ir viendo pues cada uno de estos elementos que nos proporciona el esquema de RDF y vamos a ir viendo cómo se podrían utilizar. Tal y como acabamos de decir, el esquema RDF nos va a permitir agrupar los recursos en clases. Para ello, se define un recurso específico, como es el RDFS class, de tal manera que todos los recursos que son instancias de este recurso van a ser clases. Para definir una instancia de una clase, o perdón, para definir un recurso como clase, se utiliza la propiedad RDF_type. Por tanto, cualquier recurso que tenga esta propiedad y mediante esta propiedad esté relacionada con el RDFS class, lo que estamos indicando es que ese recurso es una clase. Por tanto, es una forma de asociar. Hemos visto que dependiendo de la forma de serializar, podemos declarar la clase de una manera u otra. Así, por ejemplo, tenemos que en Turtle tenemos dos formas, bien mediante A o mediante la propiedad RDF_type. Por ejemplo, en este caso estamos diciendo que el libro es una clase. ¿Por qué? Porque está relacionado con el recurso RDFS_class mediante la propiedad type. Aparte de eso, las clases lo que nos van a permitir es definir una jerarquía de objetos, de tal manera de que podamos definir relaciones de más general o más específico. Para ello se utiliza o se define la propiedad RDFS subclass OS, de tal manera que cualquier instancia de una subclase también será instancia de la superclase. En este caso es un ejemplo donde definimos, habíamos visto anteriormente que
habíamos dicho que el libro era una clase, ya que estaba relacionado con la propiedad RDF-type, y luego se indica que libro técnico también es una clase, que tenemos la propiedad RDF-type, pero luego tenemos la propiedad RDFS subclass of libro. Lo que estamos diciendo es que el libro técnico es un caso particular de la clase libro, y también vemos que lo es de la clase docu técnicos. Esta es una característica que posee el esquema RDF, y es decir que una clase puede tener varias superclases, a diferencia de algunos lenguajes orientados a objetos, donde se maneja también el concepto de clase, donde una clase solamente puede tener una superclase. Aquí no, aquí una clase puede tener varias superclases. Aquí tenemos un ejemplo donde se ve esa de taxonomía, y que este caso no es más que un caso particular de esta taxonomía. Luego existe una clase, que es la clase raíz, que es la clase RDFS Resource. Como hemos dicho, RDF es el acrónimo en inglés de Resource Description Framework, que viene a ser lo mismo, descripción de un marco, un framework para la descripción de recursos. Es decir, todas las cosas en RDF van a ser recursos. Por tanto, cualquier cosa va a pertenecer a la clase recurso. Ya habíamos comentado que simplemente una anotación, no confundir RDFS Resource, que es la superclase, de RDF Resource en minúscula, que en este caso esto es una propiedad cuando se serializa con XML. Luego, en el caso de los literales o los tipos de datos, que ya hemos visto que en un recurso se puede indicar el tipo de datos mediante el XSD si estamos utilizando el esquema de datos de XML, o un caso concreto no es un recurso como tal, ¿no? Es un literal, ya que hemos dicho que un recurso tiene una URI asociada, serían los literales, es decir, cuando es una constante que se relaciona con un recurso siempre como objeto, nunca como sujeto. Ahora lo que pasaríamos a ver sería las propiedades y lo que se denomina como rango y dominio de una propiedad. Lo primero que habría que decir es que por convenio las propiedades en RDF siempre comienzan con la letra minúscula. Luego indicar que como un recurso más, las propiedades van a ser instancias de RDF class. Y como habíamos comentado, se pueden decir cosas de las propiedades, es decir, pueden aparecer tanto como sujeto o como objeto de una propiedad, ya que habíamos dicho que la tripleta, tanto el sujeto como el objeto pueden ser o serían recursos. En este caso, si una propiedad es un recurso, por tanto puede aparecer tanto como sujeto o como objeto de una propiedad. También indicar que en cuanto a la pertenencia a clases, las propiedades son instancias de la clase property. Hay un aspecto importante que indicar en RDF, y es que no es necesario definir que un recurso sea una propiedad, ya que cualquier recurso que aparece en el centro de una tripleta, es decir, relacionando un sujeto con un objeto, automáticamente se infiere que es una propiedad. Aquí tenemos distintos tipos, bueno, por ejemplo, RDF type, bien, y ahora lo que sí vamos a entrar es en lo que sería el dominio y el rango de las propiedades. Para ello hay que hacer hincapié en que las propiedades no se definen asociadas a clases, por tanto hay que indicar explícitamente cuál es el objeto de una propiedad, es decir, a qué clase se puede aplicar una propiedad o se aplica una propiedad, y a qué clase pertenecería o se asigna el resultado de una propiedad. Lo primero se haría mediante la propiedad RDFS domain. En este caso, lo que estamos indicando es que cuando un recurso se relaciona con esa propiedad y aparece como sujeto, ese recurso se asignaría a la clase que se ha definido como domain o dominio.
En el caso del rango o range, lo que estamos diciendo es que cuando un recurso aparezca como objeto de una relación con esa tripleta, pues lo que vamos a hacer es que ese recurso se va a inferir que pertenece a la clase que se ha definido como rango de esa propiedad. Comentar que tanto domain como range son instancias de una clase concreta de propiedades que son las constraint properties, es decir, son propiedades que restringen o reducen el uso. Aquí tenemos, por ejemplo, que autor es de tipo propiedad. También decimos que el dominio es un documento y el rango una persona. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se utilice la propiedad autor y relacionemos un sujeto con un objeto, el sujeto se va a asignar a la clase documento y el objeto a la clase persona. En este otro caso tendríamos que numpage, del número de páginas, es de tipo property, es una propiedad, pero vemos que en este caso el rango sería no negative integer. Lo que estamos diciendo es que el objeto de número de páginas o numpage es un entero. En este caso no va a servir tanto para asignar el objeto a esta clase, sino que lo que nos va a permitir es que si un determinado grafo cumple esta restricción, es decir, si en algún momento tenemos un recurso asociado a un determinado objeto, si ese objeto no es un entero no negativo, pues un razonador RDF que utilice este esquema nos indicaría que hay una inconsistencia, es decir, estamos asociando como objeto de la propiedad numpage algo que no es un número entero. Indicar que, como ya hemos comentado anteriormente, el esquema RDF o RDFS nos va a permitir obtener una serie de inferencias o de conocimiento, digamos, implícito. En este caso, lo que estamos diciendo es que el dominio de la propiedad dominio siempre será una propiedad y el rango de la propiedad dominio será una clase. Es decir, que lo que estamos diciendo es que cuando domain aparezca en una tripleta, lo que aparece como dominio será una propiedad y lo que aparece como rango será una clase. Lo mismo para rango. Vamos a hacer un pequeño inciso aquí con una diferencia que existe entre lo que habitualmente manejamos en clase, otro entorno donde se maneja el concepto de clase y de métodos asociados a clases es la programación orientada a objetos. En ese caso siempre se define una clase y se define una serie de métodos. ¿Qué significa eso? Pues que esos métodos van a poder operar sobre instancias de esa clase. En el caso de el esquema RDF esto no es así, ya que las propiedades, que vendría a ser el equivalente a los métodos en la programación orientada a objetos, en este caso las propiedades se definen independientes de las clases y la forma en la que no se asocia, porque no es una restricción, es mediante el dominio y el rango. Ya veremos cómo esto es así en los ejemplos prácticos que veremos. Por ejemplo, en un lenguaje orientado a objetos, como puede ser Java, se definiría una clase documento que tendría un atributo autor de tipo persona y luego un método numpage que devolvería un entero. Entonces vemos que autor como numpage estarían asociados a la clase document y en este caso pues tanto autor como numpage se aplicaría a instancias de la clase document. Sin embargo, en RDFS no es así, ya que en RDFS lo único que se diría es que el recurso D1 tiene como autor al recurso A1, pero en ningún momento se ha asociado autor ni a la clase documento ni a la clase persona, simplemente mediante indicar que autor tiene como dominio documento y como rango persona, pues lo que tendríamos sería aquí digamos, una asignación de D1 a documento, pero en ningún momento produciría un error, ¿vale? Ya que esto lo único que hace es un proceso de asignación de mundo abierto. Eso es muy importante en la web semántica. Aquí no se restringe, aquí se añade información.
En ese sentido, aquí tendríamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tendríamos que el documento de uno tendría estos dos autores y el documento de dos tendría estos dos. Sin embargo, si en otro sitio de la web, haciendo referencia al mismo recurso con el mismo identificador, se indica que el precio es P1, pues no existe un error, simplemente se añade esa información a la que ya conocíamos. Entonces, muy importante, el dominio y el rango no son para dar un error, para chequear. Bien, solamente es para añadir información. En el único caso en el que sí daría un error, daría una inconsistencia, sería cuando el rango se define con un tipo determinado de datos. Por ejemplo, en este caso. En este caso, sí, el razonador que maneja el RDFS, el esquema RDFS, sí podría dar un mensaje indicando que hay una inconsistencia. Si no es en este caso, pues lo único que haría sería que, por ejemplo, aquí si tenemos que el rango SI2 es persona, pues lo único que nos diría es que ese objeto pertenece a la clase persona, independientemente que ese recurso ya se hubiera asignado a cualquier otra clase previamente. Bien, al igual que existía en las clases, existía una jerarquía y nos permitía ir desde clases más generales a clases más particulares. En el caso de las propiedades ocurre lo mismo. Para ello se define la propiedad subproperty of, que lo que relaciona es una propiedad con una subpropiedad. ¿Qué ocurre? Pues que esta propiedad va a tener la característica de que es transitiva. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo que P1 es una subpropiedad de P2, bien, cualquier par de recursos relacionados por P1 también lo estarán relacionados por P2. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo coche, que es una subpropiedad de vehículo. Y por otro lado tengo que moto es una subpropiedad de vehículo, ¿vale? Por tanto, cualquier par de recursos asociados a través de moto me va a indicar que no solo es una moto, sino que también es un coche, porque es una subpropiedad, perdón, es un vehículo porque es una subpropiedad de vehículo. Aquí simplemente tendríamos para terminar con toda esta parte de clases y de propiedades, cómo sería la jerarquía de clases que se define en el esquema RDFS. Tendríamos inicialmente que todas las clases pertenecen o son subclases de recursos. Dentro de esta clase tendríamos las clases, las propiedades y los recursos de restricción, podríamos decir. Y por otro lado tendríamos el constraint property, que a su vez es un recurso de restricción, y por otro lado es una subclase de propiedades. Y en este otro gráfico lo que tendríamos serían las distintas instancias. Por ejemplo, todos son clases. Tenemos que una propiedad es una instancia de una clase, un recurso una propiedad de una clase, un recurso de restricción también lo es, y un literal también es una clase. Y luego tenemos las propiedades de restricciones, ¿vale? Como serían dominio y rango, que son también de una instancia de la clase. Y por último tendríamos que efectivamente, como acabo de decir, la propiedad RDFS domain y RDFS rango, pues serían instancias de la clase constraint property. Con esto terminamos lo que sería la parte dedicada a clases y propiedades que define el esquema RDF, con el cual se pueden hacer una serie de inferencias muy básicas, pero se pueden realizar una serie de inferencias como pueden ser taxonomías, es decir, nos va a permitir establecer jerarquía, es decir, que un concepto, una clase es más general que otro mediante el subclass of. Lo mismo ocurre con las propiedades, con el subproperty of, y luego también tenemos que, con lo que hemos visto hasta ahora, en el caso del rango, nos va a permitir restringir determinados objetos, pero esa restricción solamente va a ser referencia a tipos de datos. No hay otro tipo de restricción que maneje el esquema RDFS. En cualquier otro caso, lo único que hace es que añade conocimiento